Comencemos. ¿Qué son los virus? Un virus es un agente infeccioso microscópico celular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. Al estudiar el origen de los virus, hay que considerar previamente que los virus son agentes infecciosos celulares que infectan células y producen viriones para difundir sus genes, por lo que en su origen se debe considerar la interacción entre el virus y su huésped. Igualmente destaca que la mayoría de las proteínas virales no tienen homólogos en las células modernas, en contradicción con la visión tradicional de los virus, como los ladrones de genes celulares. Esto sugiere que los genes virales básicamente tienen su origen durante la multiplicación de los genomas virales o provendrían de linajes celulares ahora extintos, ya que algunas proteínas virales específicas están presentes en virus que infectan a los miembros de los tres dominios de la vida, lo que sugiere que los virus son en realidad muy antiguos en la historia de la vida. Primer virus. El virus del mosaico del tabaco o TMB es un virus ARN que infecta las plantas, especialmente al tabaco y a otros miembros de la familia Solanaceae. La infección produce manchas características en las hojas, de ahí su nombre. Fue el primer virus descubierto, aunque desde finales del siglo XIX se sabía que esta enfermedad infecciosa dañaba la cosecha del tabaco. Hasta 1930 no pudo determinarse que el agente infeccioso era un virus. El virus del mosaico del tabaco presenta un agente subvírico denominado virus satélite del mosaico del tabaco, el cual utiliza al TMB para llevar a cabo su reproducción. En 1883, Adolf Meyer hizo la descripción inicial de la enfermedad, indicando que podría transferirse entre plantas de manera similar a las infecciones bacteriales. Sin embargo, en 1889, Dmitry Ivanovsky demostró que un medio de cultivo filtrado y libre de bacterias seguía conteniendo el agente infeccioso. Historia de los virus. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur propuso la teoría germinal de las enfermedades, en la cual explicaba que todas las enfermedades eran causadas y propagadas por algún tipo de vida diminuta que se multiplicaba en el organismo enfermo, pasaba de este a otro y lo hacía enfermar. Pasteur, sin embargo, se encontraba trabajando con la rabia y descubrió que aunque la enfermedad fuera contagiosa y ésta se contagiaran por el mordisco de un animal rabioso, no se veía el germen por ningún lado. Pasteur concluyó que el germen sí se encontraba ahí, pero era demasiado pequeño como para poder observarse. En 1884, el microbiólogo francés Charles Chamberlain inventó un filtro conocido actualmente como filtro Chamberlain o filtro Chamberlain-Pasteur, que tiene poros del tamaño inferior al de una bacteria. Así pues, podía hacer pasar por el filtro una solución con bacterias y eliminarlas completamente de ella. El biólogo ruso Dmitry Ivanovsky utilizó este filtro para estudiar lo que actualmente se conoce como el virus del mosaico del tabaco. Sus experimentos demostraron que los extractos de hoja molida de plantas infectadas de tabaco seguían siendo infecciosas después de filtrarlos. Ivanovsky sugirió que la infección podría ser causada por una toxina producida por las bacterias, pero no continuó apoyando esta idea. En aquella época se pensaba que todos los agentes infecciosos podían ser retenidos por filtros y además que podían ser cultivados en un medio con nutrientes. Esta opinión formaba parte de la teoría germinal de las enfermedades. En 1899, el microbiólogo neerlandés Martin Bergh repitió los experimentos de Ivanovsky y quedó convencido de que se trataba de una nueva forma de agente infeccioso. Observó que el agente solo se multiplicaba dentro de las células vivas en división. Como sus experimentos no mostraban que estuvieran compuestas de partículas, lo llamó Contagium vivum fluidum,
o germen viviente soluble, y le introdujo el término virus. Weinreich mantenía que los virus eran de naturaleza líquida. Una teoría más tarde destacada por Wendell Stanley demostró que eran particulados. En ese mismo año, en 1899, Frederick Loeffler y Frost pasaron el agente de la fiebre aftosa, el actovirus, por un filtro similar y destacaron la posibilidad de que se tratara de una toxina debido a la baja concentración, y llegaron a la conclusión de que la gente se podía multiplicar. La estructura. Los virus presentan una amplia diversidad de formas y tamaños, llamadas morfologías. Son unas 100 veces más pequeños que las bacterias. La mayoría de los virus estudiados tienen un diámetro entre 10 y 300 nanómetros. Algunos filovirus tienen un tamaño total hasta de 1400 metros. Sin embargo, solo miden unos 80 diámetros. La mayoría de los virus no pueden ser observados con un microscopio óptico, de manera que se utilizan microscopios electrónicos de barrido y de transmisión para visualizar partículas víricas. Para aumentar el contraste entre los virus y el trasfondo, se utilizan transacciones densas en electrones. Son soluciones de sales de metales pesados como wolframio que dispersan electrones en las regiones cubiertas por la tinción. Cuando las partículas víricas están cubiertas por la tinción positiva, oscurecen los detalles finos. La tinción negativa evita este problema tiñendo únicamente el trasfondo. Existen dos tipos diferentes de virus, que son el virus del ADN y el virus del ARN. El virus del ADN, la replicación del genoma de la mayoría de virus ADN se produce en el núcleo de la célula. Si la célula tiene el receptor adecuado a la superficie, estos virus entran por fusión con la membrana celular o por endocitosis. La mayoría de virus ADN son completamente dependientes de las maquinarias de síntesis del ADN y el ARN de la célula hospederas y su maquinaria de procesamiento de ARN. El genoma virílico debe atravesar la envoltura nuclear de la célula para acceder a esta maquinaria. El virus del ARN. Los virus ARN son únicos porque su información genética está codificada en ARN. Esto quiere decir que usa el ácido ribonucleico ARN como material genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. La replicación se suele producir en el citoplasma. Los virus ARN se pueden clasificar en unos 4 grupos según su modo de replicación. La polaridad del ARN sí se puede ser utilizado directamente o no para producir proteínas determinadas. En gran medida el mecanismo de replicación, y si el material genético es monocatenario o bicatenario, los virus ARN utilizan sus propias ARN replicases para crear copias de su genoma. Teoría de los virus. Teoría de la regresión celular. La teoría de los virus se basa en 3 teorías principales, de las cuales estaré hablando. La teoría de la regresión celular. Es posible que los virus fueran pequeñas células que parasitaban células más grandes. A lo largo del tiempo desaparecieron los genes que no necesitaban a causa de un parasitismo. Las bacterias Lichens y Chlamydian son células vivientes que, como los virus, solo pueden reproducirse dentro de células huéspedes. El ejemplo de estas bacterias parecen apoyar esta teoría, pues es probable que su dependencia del parásito haya causado la pérdida de los genes que les permitían sobrevivir fuera de una célula. También se le llama teoría de la degeneración. Otra teoría es la teoría de la molécula celular, también llamada hipótesis del nomadismo o hipótesis del vagabundeo. Algunos virus podrían haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN que escaparon
de los genes de un organismo celular mayor. El ADN fugitivo podría haber provenido de plasmidos, fragmentos de ADN que pueden moverse entre células, o trombosomes, que estos son moléculas de ADN que se multiplican y se mueven a diferentes posiciones en el interior de los genes de las células, antiguamente llamados genes saltarines. Son ejemplos de los elementos movibles genéticos y podrían ser el origen de algunos virus. Los tramposones fueron descubiertos en 1950 por Barbara McClintock a partir de su estudio en maíz. Teoría de la coevolución. Los virus podrían haber evolucionado de complejas moléculas de proteínas y ácidos nucleicos al mismo tiempo que aparecieron las primeras células en la Tierra, y habrían sido dependientes de la vida celular durante muchos millones de años.